La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Agradecemos a Dios esta oportunidad que Dios nos dirige de ir delante de ustedes. Hemos tenido quizás problemas con las situaciones técnicas, como son cada una de estas, pero vamos en esta hermosa noche a procurar dar una reflexión y procurar que la gracia de Dios asimismo ilumine nuestras vidas. Quisiera en esta noche saludar a cada uno de los hermanos líderes de nuestra iglesia, nuestra congregación. Y si usted tiene una Biblia, le invito a ir a nuestra Biblia, como dice allá en 2 de Corintios 12:7. 2 de Corintios 12:7. Queremos pues meditar en esta hermosa noche sobre lo que el apóstol Pablo nos dice allí. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me bofetee, para que no me enartezca sobremanera. Dios añada bendición a su palabra. Si usted tiene su Biblia abierta, puede notar ciertamente que este pasaje bíblico, el apóstol Pablo está recargando una experiencia dada y vivida en su experiencia en su vida cristiana. El apóstol, de una forma donde él declara que no se sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que sí subió al tercer cielo, de la cual vio cosas de las cuales no le fueron dadas a declarar en aquel instante. La experiencia lo llevó al apóstol Pablo también a procurar de que no se iba a exaltar por la experiencia vivida que había tenido, y que ciertamente él decía que había un emisario de Satanás del cual estaba abofeteándolo. Él lo recarga en estos versos bíblicos como un aguijón en mi carne, amén, según ese verso número 7 de 2 de Corintios. Y todos sabemos que un aguijón, o aquellos que han estado en la agricultura, aquellos que han criado caballos o reses, se entiende que eso utilizaba ciertamente que era algo agudo, una punta bien aguda para excitar a los bueyes, donde se pullaba en aquel momento y donde muchas veces le llamaban la garrocha como tal, para excitar los animales para que avanzaran en su curso. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un aguijón, algo que prácticamente a él lo molestaba en cierta forma. Él hablaba de que era como un emisario donde Satanás lo había golpeado, amén, y lo estaba bofeteando. Y él decía que el Señor le quitara aquel aguijón que tenía. Pero el Dios del cielo le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ciertamente cuando vemos esta expresión, el libro de Eclesiastés, el predicador Salomón en el capítulo número 12 habla y dice en el verso 11 que las enseñanzas de los maestros y de los pastores son como clavos hincados, amén, en la congregación. Es a saber que el mensaje produce, amén, unos efectos que posiblemente la gente se siente incómoda en ese instante, porque esa palabra posiblemente penetra y habla. Dijo Spurgeon en un momento dado que el mensaje podía producir dos efectos: arrepentimiento y humillación, o que la gente ciertamente se molestara.
Eso fue lo que ocurrió con Cristo ciertamente en un momento dado de la historia, cuando la Escritura nos dice que el Señor le dijo prácticamente a Pedro: ¿queréis iros vosotros también? Porque Pedro le dijo: Señor, el mensaje que estás predicando es fuerte, la gente se está yendo. Es a saber que aquel mensaje estaba sacudiendo la conciencia de aquellos oyentes que estaban en aquel momento. Quiere decir que son como clavos hincados, y aquí el apóstol Pablo estaba sintiendo prácticamente esos efectos en su vida en aquel instante. Ciertamente la Escritura también nos dice en el libro de Samuel, oiga, que en los tiempos de Israel los que controlaban el hierro y todos esos instrumentos eran los filisteos, de tal forma que todo aquello que fuese afilado tendrían que ir a ocurrir si iban a afilar la azada, amén, o cualquier tipo de instrumento o espada, tenían que recurrir al territorio de los filisteos para que asimismo pudieran ser aguzadas en aquel momento, ciertamente. Y eso lo que quiero recalcar entonces en esta noche, que a veces hay aguijones a nuestras vidas que vienen de diferentes formas. Aguijones que muchas veces nosotros no los deseamos. Aguijones que posiblemente traen preocupaciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjese que a veces esos aguijones posiblemente tú y yo los podríamos utilizar para también ejercer en cierta forma un trabajo, amén, que pudiera estar, porque sabemos que todos los instrumentos que Dios coloca en nuestras vidas es para usarlos ciertamente. Hay quienes no les gusta trabajar con aguijones, no les gusta, y dicen como el apóstol Pablo: quítame ese aguijón. Eso fue lo que sintió la esposa de Job en un momento dado, cuando le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job prudentemente le dice: hemos de recibir, amén, solamente de Dios los males y no los bienes. Pero ciertamente podemos ver que a veces en la vida, amén, natural, hay tantos aguijones de un lado y de otro que quizás nos quieren perturbar nuestras vidas, y que a veces nosotros tenemos que tener una respuesta directamente de Dios para poder, amén, llevar, amén, ese mensaje que concientice a la gente ciertamente. Por eso es que en un momento dado en la historia, dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9, que cuando el apóstol Pablo, amén, iba, amén, hacia Damasco con las cartas para perseguir a los creyentes, en aquel instante dice que a la hora del mediodía hubo una luz tan potente que él cayó de la cabalgadura donde estaba, y cuando, amén, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dar cosas contra el aguijón. Es a saber que el apóstol Pablo, amén, estaba resistiendo, amén, la presencia divina en aquel momento, y eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Cuántos están resistiendo la presencia de Dios? Amén. Y Dios está tratando de hincarlos, de poner en ellos una preocupación para que ellos asimismo puedan levantarse y reconocer que van en contra de la voluntad del Señor. Sí, pues hay muchas cosas que a veces nos atan, que nos quieren tener atrapados dentro de la situación nuestra. Y por ello a veces se convierten también en aguijones. Pero qué bueno cuando el apóstol Pablo en el capítulo número 15, verso 55, hablando de la resurrección, le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, tu victoria? Es a saber que ya la muerte no le iba a retener. Y es por eso cuántas situaciones a veces nos quieren amarrar, amén, pero no va a ser por siempre. Va a llegar un momento cuando va a ocurrir una liberación en nuestras vidas. En la situación del apóstol Pablo, amén, cuando hablamos del aguijón, algunos decían
que eso podría ser, amén, situaciones de la carne. Otros declaraban y decían que posiblemente eso eran efectos a base de lo que él estaba sintiendo, amén, de ser rechazado por otros, aguijón. Otros asimismo enfatizan, y por ello asimismo nos desviamos a lo que dice en el libro de Gálatas, que podría ser producto de la enfermedad que él tenía, cuando él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. O le dice a los escritores: amén, porque ustedes preferirán quitarse los ojos para dármelo a mí, dando a entender que era una condición de su vista la que sentía el apóstol Pablo. Pero fuese una situación de la vista, fuese una situación, amén, de un aguijón de la carne, por otro lado, ciertamente, a nuestra vida tenemos aguijones que continuamente nos están diciendo, amén, que confiemos en la gracia de Dios, que nos mantengamos mirándole a Él, porque muchas veces en nuestra vida diaria, amén, vienen circunstancias de a derecha y de izquierda, pero qué bueno cuando el apóstol Pablo habla y expresa que tenemos que mirar al blanco de la soberana vocación, porque si miremos a los lados, amén, y hay una gran nube de testigos, oiga, que nos está observando, oiga, y si nosotros ciertamente nos afianzamos en la fe, confiando en lo que Dios a sí mismo ha prometido, ciertamente desfallecemos. Qué bueno que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas debilidades, flaquezas podemos tener ciertamente? En Puerto Rico, en un momento dado, en los tiempos, amén, de los indígenas, decían que habían dos tribus, unos de Dinga y otros de Mandinga. Y a veces en nuestra vida hay unos que tienen de dinga y de mandinga. O sea, saber, una tribu tenía la nariz afilada y otros la tenían achatada, ciertamente. Porque ciertamente nuestra vida continuamente está rodeada de, en base a cómo nos criamos o en base de cómo desarrollamos nuestras vidas, ciertamente, y estamos llenos posiblemente de defectos y de tantas cosas. Pero lo importante de todas las cosas es mirando al blanco, mirando a Cristo Jesús continuamente. Por eso es que el apóstol Pablo entonces dice: bástate en mi gracia. Que nos bastemos en la gracia de Dios, que estamos en pie no por méritos propios, no por circunstancias que nosotros asimismo hemos creado, sino porque la misericordia de Dios nos ha mantenido y estamos en pie, y por Él somos y por Él nos movemos, ciertamente, como dijo el apóstol Pablo allí en el escenario de Atenas. Es a saber entonces, amados hermanos, que en esta noche el Señor nos invita a recobrar fuerzas, a recobrar ánimo, a recobrar ciertamente lo que hemos perdido y proseguir hacia la meta en el nombre del Señor. Despojémonos, quitémonos todas estas circunstancias que quieren quitarnos la bendición de parte del Dios del cielo, y afiancémonos en Él, porque como dijo Pedro: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si solamente hay en ti salvación? Por ello, en una amonestación de Bildad, en el capítulo 8 del libro de Job, él le expresa a Job y le dice: si tú fueres limpio y recto, ciertamente Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, el postrer estado será mayor. Es a saber, que busquemos el rostro de Dios para que podamos contemplar la gloria de Dios como nunca antes. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con tu familia y sea con todo lo que posee. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Gracias a cada uno por escucharnos una vez más.